Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder en enero del 2025, primer programa del año, al doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, doctrinario, jurisconsulto destacado del país. Muchísimas gracias por el honor. Saludos, Federico, un placer estar contigo y los que toda la semana siguen tu programa. Fíjese, doctor, con usted hay que aprovechar esta ola de reforma y de temas institucionales que ha arrastrado el final, la postrimería del 2024. Encontramos, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes y otros criterios y otras decisiones de las altas cortes. También estamos imbuidos ya a principios del año en el proceso de reforma retomado de finales de 2024. ¿Qué usted piensa sobre el camino que recorre la institucionalidad del país en este tramo? Yo estoy muy optimista porque creo que los órganos que ha establecido la Constitución de 2010, los llamados órganos extrapoder, como es el caso del Tribunal Constitucional y la consagración ya a nivel constitucional de la autonomía reforzada de la Junta Central Electoral, entre otros órganos, apuntan a que nosotros estamos caminando hacia la consolidación de un Estado no solamente democrático, sino también un Estado constitucional de derecho. Y en el caso particular del Tribunal Constitucional, pienso que lo que ha sido el final del año pasado, el tribunal ha dictado un conjunto de sentencias paradigmáticas de principio que son rompedoras y que vienen realmente a fortalecer los diferentes elementos de la democracia constitucional. La sentencia sobre las candidaturas independientes, la sentencia sobre el DNI, la ley del DNI, la ley orgánica del DNI, la sentencia sobre sobre la reforma constitucional. la inconstitucionalidad del Código Procesal Penal en razones de forma. Yo creo que son todas sentencias que apuntan hacia esa consolidación y que pintan un tribunal constitucional que está en gran medida por encima de los partidos y por encima de las pulsiones políticas, a pesar de que su origen es un origen político por la designación del Consejo Nacional de la Magistratura y por la primacía que ejerce el presidente Luis Abinader como encabezando lo que es una supermayoría política, una supermayoría legislativa que le permite avanzar grandes reformas en el país. En cuanto a las candidaturas independientes, hay una discusión, un criterio, una posición divergente de distintos sectores, incluidos dos votos disidentes de dos magistrados del Tribunal Constitucional, arguyendo de que esa alta corte jugó el papel del legislador en ese sentido y ha unificado a los partidos políticos hablando de que esta sentencia atentaría en contra del propio sistema de partido. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Yo pienso que lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es muy claro. Para que un candidato sea independiente, tiene que ser independiente. Es decir, no puede exigirle la ley que esté adscrito a un partido. Sobre esa base, el Tribunal Constitucional ha dictado lo que se llama una sentencia manipulativa, que al mismo tiempo es aditiva y sustractiva y se lo permite el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y ha dicho, bueno, estas disposiciones de la ley electoral son inconstitucionales. Y nosotros entendemos que debe leerse de este modo. Para algunos jueces, como es el caso de dos votos disidentes, pero en específico el voto de la magistrada Armin Ferreira, lo que señala es que el Tribunal Constitucional no debió haber pasado a delinear cuál debía ser la reglamentación de las candidaturas independientes. Para ella, ahí el tribunal rebasó lo que debe ser la interpretación constitucional. Yo sostuve en una columna donde analizo de modo muy sumario el voto de la magistrada Ferreira, diciendo que el Tribunal Constitucional Dominicano es un tribunal última generación, es decir,
es un tribunal que ya no responde al legislador negativo que Hans Kelsen había visualizado en los años 20, en los años 30, con toda la discusión sobre la jurisdicción constitucional con Carl Schmitt. Carl Schmitt, que decía que no podía haber un juez constitucional, sino que tenía que ser el Poder Ejecutivo quien controlara la constitucionalidad. Y Hans Kelsen decía que el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes tenía que estar en manos de un órgano que ni fuera legislativo, ni judicial, ni ejecutivo, y de ahí viene la idea del Tribunal Constitucional, un modelo kelseniano, pero él lo veía como un tribunal que solo derogaba leyes inconstitucionales. Pero el Tribunal Constitucional Dominicano, desde 2010, es un tribunal que es un legislador positivo. Lógicamente, podríamos muchos decir que el tribunal podía dictar una sentencia exhortativa para que el Congreso, en un plazo determinado, 6 meses, un año, dictara una reglamentación sobre las candidaturas independientes. Pienso que en el ánimo de la mayoría del tribunal estuvo el hecho de que otras sentencias exhortativas que en los últimos 12 años ha dictado el Tribunal Constitucional no han sido cumplidas. Y creo que justamente algunos de esos jueces pensarían que con un tema tan sensitivo como las candidaturas independientes, que de algún modo toca el monopolio partidista de la representación política, quizás el Congreso no se hubiese visto inclinado a dictar una sentencia obedeciendo esa sentencia exhortativa, y por eso pasó a reglamentar. Ahora bien, eso no significa que el Congreso no puede dictar una ley que responda a esos parámetros, a esos estándares constitucionales que el tribunal ha dictado, de tal modo que pueda haber una candidatura independiente, pero que en modo alguno socave la estabilidad del sistema partidario, que para mí es la base de la democracia constitucional dominicana. República Dominicana se caracteriza por ser un oasis democrático e institucional, y eso se debe por la estabilidad de los partidos. Hemos tenido grandes partidos. Juan Bosch fue creador de 2 partidos, del PRD salió el PLD, salió el actual partido oficial, el actual partido gobernante, y eso hay que preservarlo para evitar que pueda llegar un líder mesiánico que entienda que puede gobernar por encima de la democracia y las instituciones. Pero eso no significa que no pueda haber un contrapeso en esas candidaturas independientes, que son muy importantes, y te lo digo, Federico, como santiaguero, en los municipios, donde hay personalidades, donde hay liderazgos sociales, liderazgos comunitarios que responden realmente a la comunidad y que a veces no encuentran un vehículo en el partido. José Francisco Peña Gómez, gran líder de la transición democrática, integraba a los independientes al PRD, por ejemplo. Pero ya eso no es tan típico porque los partidos tienen una fuerte estructura partidaria, aunque lógicamente todavía hoy siguen integrando independientes. Por eso yo creo que a la larga esto va a ser una buena decisión del Tribunal Constitucional, que va a hacer que nuestro sistema democrático sea más representativo. En el debate jurídico, en la comunidad jurídica, hay algunos planteamientos que establecen que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional decretó la nulidad de los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, no podía señalar cómo debían decir esos artículos para que tuvieran aplicabilidad. ¿Puede el Constitucional esto? La ley lo autoriza. La Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales señala que el Tribunal Constitucional puede dictar sentencias que declaren la nulidad de un precepto que se considera inconstitucional, pero que también pueden declarar inconstitucional una interpretación de la ley que a su modo de ver sea inconstitucional, o señalar que una ley es constitucional siempre y cuando se interprete del modo que señala la Constitución. En el caso específico de la ley electoral, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, esos preceptos son inconstitucionales. Y por lo tanto, yo procedo a declarar su nulidad y a adicionar disposiciones para que sean constitucionales. Y eso es lo que ha hecho el tribunal. Es una sentencia manipulativa que lo autoriza la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por eso yo digo que
que nuestro tribunal es un tribunal 5G última generación Tesla, es decir, es la última tecnología, el último know-how que hay en materia de control jurisdiccional de la constitucionalidad. No tener eso sería retroceder en el tema del control de la constitucionalidad. ¿Qué impacto le ve Eduardo Jorge Prats, el estudioso del derecho, el catedrático, el jurisconsulto profundo, a esta decisión en el ámbito político, habidas cuenta de que el sistema político tiene el poder de decisión de las grandes decisiones institucionales en el país? Yo pienso que va a salir una legislación que va a contrapesar el interés de los partidos como los principales articuladores de la voluntad popular y el interés de que haya una representación política amplia. Comparto la idea de Eddie Olivares, que es posiblemente la cabeza mejor montada en derecho electoral, en política electoral de la República Dominicana, que ha dicho que esto no pone en juego la primacía de los partidos como los principales articuladores de la voluntad popular y de la voluntad electoral. Y creo también, porque he sido un defensor de los partidos con relación a la publicidad electoral. He sido un defensor de los partidos en relación a lo que es el financiamiento público de los partidos. Pero así como he sido un defensor de los partidos para que haya igualdad de competición de gobierno y oposición, yo también creo que hay que domesticar jurídicamente a los partidos. Y por eso en muchos casos que he llevado profesionalmente, he asumido la defensa de muchos candidatos, precandidatos que han perdido comicios internos por todas las trabas que ha significado este proceso de domesticación jurídica que comenzó con la ley electoral, la ley de partidos, la creación del Tribunal Superior Electoral. Por eso yo tengo una visión que es ecléctica, porque yo soy un defensor de los partidos, yo soy un defensor de la política partidaria y soy un adverso a lo que es la antipolítica, al pensar que pueda haber una democracia que esté por encima del bien y del mal. Yo no creo que existen los partidos de los serios y los partidos de los sinvergüenzas, los partidos de los malos y de los partidos de los buenos. La gran belleza, la gran bondad del sistema político partidario dominicano son los partidos. Por eso el hecho de que los partidos, aún con todo el desencanto popular, aún con toda la abstención, sigan convocando con gran intensidad la adhesión y la simpatía de los dominicanos, es una prueba de la salud pública, de la salud política del pueblo dominicano. Eso hay que conservarlo, pero eso no se contrapone a que exista un estatuto para los candidatos independientes. Yo creo que eso va a enriquecer el menú electoral y eso va a obligar a los partidos a presentar mejores candidatos e incluso a integrar fuerzas sociales al interior de sus formaciones partidarias. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional. De la ley que señala que debió haber sido hecha mediante una declaración de que se trataba formalmente de una ley orgánica. A pesar de que fue aprobada por las dos terceras partes, el tribunal señala que tenía que ser fruto de un procedimiento donde desde el principio los legisladores estuviesen conscientes que estaban aprobando una ley orgánica. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en Derecho Constitucional, gran jurisconsulto del país, el doctor Eduardo Jorge Prats. Otra decisión que encuentra el candelero institucional es la nulidad de la ley 1015, que introduce una serie de reformas al Código Procesal Penal, 110 artículos. Obviamente, esta nulidad, esta inconstitucionalidad tiene un elemento de forma, pero toca el fondo, o sea, saca la ley, aunque de forma suspensiva, del Código Procesal Penal, que
a raíz de su entrada en vigencia el 27 de septiembre del 2004, se registró este ajuste para hacerlo más eficiente. ¿Qué usted cree acerca de esta decisión, doctor? Lo más importante es señalar que esta decisión en modo alguno toca el fondo de lo que es esa ley 1015, ¿no? Sí, correcto. Es una decisión que se concentra sobre la forma de aprobación de la ley, que señala que debió haber sido hecha mediante una declaración de que se trataba formalmente de una ley orgánica. A pesar de que fue aprobada por las dos terceras partes, el tribunal señala que tenía que ser fruto de un procedimiento donde desde el principio los legisladores estuviesen conscientes que estaban aprobando una ley orgánica. Desde el punto de vista de lo que esto significa para los casos pendientes, no es una ley que se aplica para el pasado, es una ley que aplica para el futuro y obliga necesariamente a que el Congreso deba aprobar una ley conforme a este procedimiento que se ha determinado para las leyes orgánicas, para que pueda ser una ley válidamente aprobada. Yo creo que es una gran oportunidad para introducir esas modificaciones. A mi modo de ver, la ley de 2015 fue en cierta medida un retroceso de lo del espíritu garantista del Código Procesal Penal. Y no estoy tan seguro de que en estos tiempos de populismo penal, de autoritarismo penal, la ley procesal penal que se apruebe sea más garantista que la que se aprobó en 2015. Hay muchos juristas, penalistas, que no es mi campo, que han señalado que debe trabajarse tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal. Pero lo cierto es que el Congreso siempre ha sido muy receptivo a todas esas tendencias populistas, todas esas tendencias autoritarias que entienden que se deben endurecer los procedimientos, que se deben endurecer las penas como parte de un proceso de lucha contra la delincuencia. Yo siempre he pensado que lo más importante es que hayan procesos rápidos y de que haya una certidumbre sobre la imposición de sanciones. No que sean sanciones ni penas muy graves ni muy largas, sino que sean penas que efectivamente los delincuentes sepan de que hay un sistema que reacciona efectivo y rápidamente a lo que son los ilícitos, a lo que son las inconductas penalmente sancionadas. Es decir, que en el caso de la ley 1015 debe haber un reforzamiento, algunas variaciones a las contempladas y tomando en cuenta de que hay un plazo de un año. Si en un plazo de un año no se reforma, queda vigente el código. Queda vigente el código que es un del código 2002. que es un código muy bueno. No es que tampoco se va a producir un vacío. Si no se aprueba esa legislación, el Código Procesal Penal contempla todas las garantías. Por ejemplo, una de las modificaciones que se hicieron en 2015 fue que el Código Procesal Penal decía que nadie podía permanecer arrestado más de 24 horas. Habían algunos que decían que la Constitución decía 48 horas y que por lo tanto se podía extender hasta 48 horas, pero es que las normas se interpretan en el sentido más favorable para la persona. Si tú estás preso y no te han llevado a juez, ¿qué tú prefieres? ¿Pasar un día preso o pasar 2 días? Te pregunto. Bueno, la Constitución es clara y establece un plazo para que No, la una Constitución persona... habla de 48 horas. Exacto. Y el Código Procesal Penal antes de 2015 decía 24. Suponte que tú estás en 2014 y tú estás preso. ¿Qué tú prefieres? ¿Pasar un día preso sin ir a juez o pasar 2 días preso sin ir a juez? ¿Qué tú prefieres? Bueno, Tú estás preso. deben cumplirse los No, pero tú estás y el preso. plazo establecido. No, pero si tú estás preso, Federico, sí. ¿Tú prefieres pasar 48 horas preso sin ir a juez o pasar 24? Tú preso. No, hay que ser expedito en cuanto si yo estoy preso, yo no quiero pasar 2 días, sí. Yo quiero pasar un día. Ese es el principio indubio pro homine, lo establece el artículo 74 de la Constitución. La norma más favorable, no importa su rango, convencional, constitucional o infraconstitucional, prevalece. ¿Qué se hizo en 2015? Poner 48 horas. ¿Para qué?
para que tú pasaras 2 días preso sin poder ir a juez. Para mí fue un retroceso. Entonces, si es para hacer eso mismo, yo entiendo que mejor que dejen el Código Procesal antiguo, que para mí era perfectamente. Uno de los grandes problemas es que aquí las medidas de coerción se imponen automáticamente. Y de todo el menú de McDonald's, cheeseburger, hamburger, pizza, lo único que se impone son prisión preventiva. Las demás medidas, fianza, grillete electrónico, arresto domiciliario, nada de eso se impone. Lo que se impone es prisión automática. Y para mí, realmente, la prisión automática, que ya se aprobó en México, aquí existe ya, en violación a la Constitución. Y los jueces dicen que sin preso no hay proceso. Y además no están en capacidad de poder resistir la presión mediática, porque hay una alianza diabólica, prensa, justicia, Ministerio Público, acusación, que va en contra del acusado. Y contra esa alianza diabólica nadie puede. El boxeo son 2 boxeadores y un árbitro. En el proceso penal está el acusado y tiene en contra al juez, al fiscal, a la prensa, a la víctima y al actor civil. 7 contra 1. Hay exceso entonces en la prisión Totalmente. preventiva. Doctor. La mejor manera de enfrentar un proceso penal en República Dominicana es coger una yola e irse a Puerto Rico. Porque es automático que a ti te imponen una prisión preventiva. Y si a un juez se le ocurre dictar otra medida, ese juez es corrupto. Y eso no es justicia. Porque la prisión preventiva solamente puede establecerse cuando hay peligro de fuga o peligro para la prueba. ¿Qué necesidad hay de una persona que tiene domicilio, trabajo, que es conocido, imponerle una prisión preventiva? ¿Cuál es la necesidad? Si se sabe su domicilio, se sabe su empresa, se sabe su trabajo, si hay fiadores, ¿cuál es la necesidad? Si hay la posibilidad de arresto domiciliario, si hay la posibilidad de un grillete, si hay fianza, si hay otras medidas, presentación periódica. ¿Por qué hay que imponer prisión preventiva? Ah, no, que la gente se fuga. Bueno, entonces aquí hay un problema de control del territorio y debe enfrentarse. Pero lo que nosotros tenemos en justicia penal no es justicia. Esta es una justicia contra los pobres, contra los negros y contra los feos, donde tú estás acusado de estar acusado y donde los jueces imponen automáticamente, porque no ven otro camino, la prisión preventiva. Eso para mí es algo totalmente violatorio de lo que debe ser un Estado constitucional de derecho. Y lo sufren los más vulnerables, lo sufren los más pobres, lo sufren los marginados y lo sufren los discriminados. Y cuando tú dices eso, lo que te dicen es que tú estás defendiendo la delincuencia. No, para defenderte de la delincuencia existe la policía. Y si la policía no es efectiva, no es un problema de la justicia. La violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres no se debe a la justicia. Se debe a que no hay un sistema de prevención del delito. Y para eso hay que invertir. Y para eso, sobre todo, hay que cambiar una cultura. En este caso, una cultura machista, una cultura de violencia que ha estado ancestralmente en nuestro país. Entonces se quiere que los jueces carguen con esa responsabilidad. La responsabilidad de los jueces es descargar a los inocentes y castigar a los que son culpables más allá de toda duda razonable, porque si hay un mínimo de duda, hay que descargar. El que no entiende eso, no entiende el proceso penal. Ninguna persona le exige a un cirujano que opere sin anestesia y sin lavarse las manos. ¿Por qué la ciudadanía le exige que los jueces condenen inocentes a pesar de que no hay pruebas? Y que manden presos preventivos a pesar de que no hay peligro de fuga. ¿Por qué se exige una ética para los médicos y otra ética para los abogados? Nadie se atreve a ir donde un médico que no se lave las manos antes de operar y un cirujano que no exija anestesia. ¿Por qué se exige entonces que se condenen inocentes? Ese es el tema. El derecho penal está fundado en la presunción de inocencia.
Y por eso todas las reformas legislativas que contradigan esa presunción de inocencia son, a mi modo de ver, inconstitucionales. Y yo pienso los derechos en primera persona. Por eso siempre tengo una yola en Miches con mi motor encendido. Porque el que se queda aquí a esperar un juicio penal con una justicia que impone automáticamente prisión preventiva es un idiota. Y lo dice Ferrajoli. Mucha gente huye de la justicia porque hay prisión preventiva. Si no hubiera prisión preventiva, nadie huye de la justicia. Y nadie que no haya sido encausado penalmente puede hablar de lo que es la justicia penal. Nadie que no haya estado preso puede hablar de justicia penal. Hay que estar preso. Por eso yo exijo 6 meses de pasantía de los jueces en La Victoria, para que sepan a dónde ellos están mandando a los seres humanos dominicanos cada vez que mandan, cada vez que condenan. En La Victoria, pero preso. Preso, sometido al mismo régimen penitenciario. Así como los médicos van a pasantía, mandemos a los jueces presos. Para que ellos sepan en carne propia lo que significa ese cementerio de hombres vivos, donde nosotros estamos mandando a la gente presa. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación fructífera y caliente como esta. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y es un honor siempre tenerle aquí como un invitado estrella en el programa. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Jorge Prats. Proseguimos con nuestro contenido.